El pasaje está hablando el apóstol Pablo sobre la idolatría. Era una de las dificultades con las que se enfrentaba la iglesia en aquel momento. Muchos que venían de un trasfondo de mucha idolatría, muchos dioses del panteón griego, que adoraban diferentes dioses, fiestas muy paganas, una gran cantidad de ritos y mucha inmoralidad ligada a la idolatría. Pero en el fondo el más grave de los pecados era la idolatría en sí, no las otras consecuencias que trae, sino eso que ocurre con el corazón del hombre cuando el hombre reemplaza a Dios por otro ídolo. Y en 1 Corintios 10, vamos a leer 2 versículos nada más, versos 21 y 22. Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Quizá para entender, digamos, todo como viene el hilo del pasaje hay que leerlo completo. Pero lo que estaba diciendo Pablo era que no se podía tener el corazón dividido y participar un poco con otros ídolos, que en este caso eran ídolos mudos, pero en el fondo detrás del rito era un culto demoníaco, ¿no? Y también estar con Dios. No se podía, digamos, participar de lo que era el sistema y el culto y los, podríamos llamar, beneficios que podrían dar los falsos dioses, y a la vez acercarnos y participar de la mesa del Señor, de la comunión con el Señor, de la bendición, de la experiencia de caminar con el Señor. Y esa era a lo que se refiere la mesa del Señor, la copa del Señor, lo que Él nos ha dado. Pero a mí me ha estado dando vuelta en la cabeza esta semana la primera pregunta del versículo 22. ¿Provocaremos a celos al Señor? Es como si dijera: ¿acaso nosotros vamos a desafiar al Señor y vamos a jugar con sus sentimientos, por decir de una manera? ¿Y vamos a darle nuestra lealtad a otros dioses falsos, que en el fondo detrás son demonios, pero podría ser cualquier ídolo, y un poco también al Señor? Es una locura esto, porque esto provocaría al Señor a celos. ¿Acaso tenemos tanta fuerza como para enfrentárnoslo y desafiarlo, y que si el Señor actúa con su poder en castigar la incredulidad y la idolatría, nosotros somos más fuertes que Él para hacerle frente? Eso es lo que dice la pregunta, ¿no? Pablo le está llamando a que no se puede tener la lealtad dividida. Pero a mí me hizo pensar: ¿cómo es posible que nosotros podamos provocar a celos al Señor? Que cuando alguien tiene celos es cuando el amor que espera correspondido lo tiene desviado y no correspondido. Y a mí me llamaba la reflexión: ¿cómo el Señor va a sentirse celoso si yo decido que mi atención, mi amor, mi lealtad, mi adoración se la voy a dar a otro? ¿Qué valor tengo yo? ¿Un perro muerto, un piojo en el universo puede provocar a celos al Señor? ¿Quién puede sentir celos de nosotros? Es alguien que nos ama, alguien de la familia, alguien cercano, pero alguien distante, alguien, no sé, un cliente, un proveedor, un jefe, un vecino. Puede ser que sienta envidia, puede ser que sienta bronca, pero los celos se sienten cuando es una cuestión de amor y de afectos que están involucrados. Y entonces tiene que ser que Dios tenga algo conmigo, que Dios sienta algo por mí, que Dios me desee de una manera de afecto y de amor, para que si yo no le devuelvo en lealtad y en amor, mi afecto esté provocándole a celos. ¿Dios acaso me necesitaba? ¿No podría Dios decir: pero qué me importa? Si vos querés, andate con los demonios, se te va a oscurecer el entendimiento; andate con los ídolos, se te va a torcer la visión, y vas a tener lo que querés y vas a quedar perdido y vas a recibir lo que vos mismo te buscás. Y a Dios no lo disminuimos en nada, pero dice que le provoca celos si nosotros hacemos eso, porque hay de Dios para nosotros un amor.
En su libro El problema del dolor, C.S. Lewis dice, si Dios es amor, Él es por definición algo más que mera bondad. Y parece ser, de acuerdo a todos los registros que tenemos, que aunque a menudo Dios nos ha reprendido, nos ha condenado, nunca nos ha tratado con desprecio. Dios nos ha hecho el insoportable cumplido de amarnos, en el sentido más profundo, más trágico y más inexorable. Y eso es lo que nos da a nosotros el valor y la dimensión que tenemos. Que nosotros somos amados por Dios y que tenemos esa capacidad increíblemente de poder provocar a Dios a celo. Pero Dios, ¿qué quería? Dios por eso nos llama la atención y nos quiere hacer volver a Él. Para que no tenga solamente nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra ofrenda. Dios eso es totalmente secundario. Dios quiere nuestro corazón. Oraba recién uno de los hermanos, queremos estar para siempre acá. Y eso no se puede, Dios no nos lo puede forzar a decir. Eso es lo que puede hacer un aplaudidor pago, un sirviente o un empleado o alguien que lo dice de la boca para afuera porque le pagan para eso, porque tiene algún interés por el cual lo hace. Pero ganarse el corazón, de lo profundo del corazón, por decir, Señor, yo quiero estar acá para siempre, eso es algo que Dios no quiere, no va a forzar, Dios lo quiere ganar. Y eso es algo que nosotros le podemos dar a Dios o se lo podemos retener. Pero en la grandeza de humanos que Dios nos ha dado al ser imagen de Dios, aún en medio de la miseria que tenemos por nuestro pecado, nosotros tenemos eso, que fuimos creados por Dios con la posibilidad de decirle que no o de decirle que sí a Dios. Y entonces le podemos amar y podemos buscarle. Y quiero que me acompañen a leer un pasaje más en Juan, porque para poder lograr eso, un día todas las personas se van a arrodillar delante de Dios, pero va a ser un arrodillarse forzado, porque aún los condenados van a tener que reconocer que Cristo es el Señor y que su rebeldía fue equivocada. Pero hoy Dios quiere que lo que se doblegue no sean las rodillas, sino el corazón en amor y en una vuelta voluntaria a Él. Y por eso sus hijos nos dice que quieren nuestro corazón. En Juan capítulo 6 nos dice la palabra, Juan 6, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Jesús está hablando de sí mismo como el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto produjo bastante dificultad para comprender en los judíos, pero nosotros tenemos que la Biblia nos aclara que el Señor se está refiriendo a un comer físico. Y el pan y la sangre de que está hablando acá, la carne y la sangre, no era la cena del Señor, el rito de la ordenanza que celebramos. Esto es el símbolo de lo que en realidad aquí Cristo está hablando. Cristo está hablando que su vida y su sacrificio nos da vida a nosotros, nos transfiere alimento espiritual. Y que la manera de nosotros poder tener esa vida y ese alimento es poder participar de eso. Y así como uno come y bebe, nosotros por medio de la fe y por creer, como dice ahí el verso 47, es que nosotros nos hacemos partícipes de la vida de Cristo. Y eso es lo que el Señor quería, y para eso, como dice el verso 51, Él tuvo que dar su vida y dar su carne en rescate por nosotros. Nosotros venimos a la cena del Señor con unos símbolos que nos recuerdan un sacrificio que es el que verdaderamente tuvo valor. Es que el Señor sació nuestra hambre espiritual. El Señor sació nuestra sed para siempre. El Señor sabía que si nosotros nos íbamos de Él, no había otro lugar donde saciar nuestra sed, nuestra alma, no había manera de que participáramos de vida eterna.
Y aún siendo nosotros enemigos y a veces teniendo esa actitud de rechazarle y de provocarle a celo, el Señor vino a morir por nosotros y dio su vida y dio su sangre para que nosotros, al participar de Él por la fe, al creer en Él, que de esa manera por la fe, acercándonos a Él, echando mano de sus salvaciones, hemos en sentido espiritual comido y bebido de la carne y la sangre del Señor, ahora podemos tener vida eterna. Que este momento de recordación nos traiga a la memoria cada uno de nosotros cuando fue cautivado por el Señor, llamado por el Señor cuando uno entregó su corazón, su lealtad y su vida al Señor. Y a pesar de nuestros pecados y de muchas veces nuestro tiempo de rechazo, el Señor nos amó, nos conquistó, nos encerró, nos atrajo, no nos forzó, porque no serviría ni para Él ni para nosotros, no nos quitó la personalidad, pero nos cautivó, nos tocó y nos conquistó hasta que nosotros nos rendimos y vinimos a Cristo y nos dimos cuenta que en realidad estábamos renegando en nuestra propia contra, dando contra el aguijón, peleando al alejarnos de Él. Pero cuando vinimos a Él y creímos en Él y comimos de su alimento espiritual y bebimos de su vida espiritual, tuvimos salvación, fueron saciadas nuestra sed y nuestra hambre, respondían nuestras verdaderas preguntas. Nos dimos cuenta que nunca nadie nos había amado como Él y que por eso hizo este sacrificio, para darnos salvación. Que al participar de los símbolos podamos recordar el amor y el sacrificio de Cristo, porque individualmente, puntualmente, indefectiblemente, inexorablemente, profundamente el Señor a vos y a mí nos ha amado. Amén. Muy bien, buen día. No hace falta que me paguen en patacones. Puede ser con asada. No, por supuesto uno sirve al Señor, así que es un privilegio y también gracias a los que lo tienen que bancar en varias cosas, ¿no? ¿Se escucha bien de volumen? ¿Está bien? Muy bien. Quisiera que abramos la palabra en Efesios, capítulo 5. Vamos a leer mediante 3 versículos. El tema central de los versículos es andar en sabiduría. Efesios capítulo 5, los versículos son del 15 al 17, si todos lo tienen, lo vamos a leer 2 veces. La primera vez dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Si nosotros tratamos de poner este pasaje en contexto, el apóstol Pablo está prisionero. Recuerdan que él tuvo en el primer aprisionamiento en Roma, él lo capturan en Jerusalén, lo quieren matar, hacerle una emboscada, pero él se entera, un sobrino de Pablo le avisa, y él logra avisar a los guardias que lo tenían, entonces lo llevan a Cesarea, y después de estar preso bastante tiempo, alrededor de 2 años ahí, más el naufragio, más otros 2 años, él terminó estando prisionero como 5 o 6 años. Durante ese aprisionamiento, él escribe esta carta. No sé quién de ustedes ha tenido que estar prisionero, en especial por la causa del Evangelio, y tanto tiempo. Pero él estaba prisionero y escribe 4 cartas, ¿no? ¿Se acuerdan? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las escribe desde ese mismo aprisionamiento. Y ahí en el capítulo 5 él empieza a hablar de que, al principio del capítulo, que nosotros somos hijos de luz y que nuestra manera de vivir debe ser distinta, que tenemos que abandonar las obras de las tinieblas, algunas cosas muy malas que traían de la vieja vida los creyentes, cosas algunas que las pone graves como inmundicia, fornicación, avaricia, pero después dice otras también más, como palabras deshonestas, cosas que no convienen, y les habla de cómo ahora en su nueva vida, de haber conocido a Cristo y haber cambiado, su forma de vivir debe ser la vida de la luz y no las obras de las tinieblas. Eso es lo que viene diciendo, hace un par de recomendaciones, y llega al versículo 15, que leemos de nuevo, dice así:
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este sería el pasaje que quisiera que meditemos con la gracia del Señor en esta mañana. ¿Cuál es el tema del pasaje? Si tomamos este pequeño segmento, ¿qué lección nos trata de dar? O mejor dicho, ¿de qué nos está hablando? Si uno tuviera que elegir la palabra más importante allí, uno lo mira los versículos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué sería tal vez lo más central, lo más importante? Tiene 5 o 6 cláusulas este pequeño pasaje, ¿no? Cláusula sería una frasecita dentro de una oración que tiene una idea y se conecta con otra. Por ejemplo, mirad con diligencia cómo andéis, esa es una cláusula. Segundo, no como necios, sino como sabios, o sea, la manera de andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, esa es otra cláusula. ¿Por qué? Agrega, porque los días son malos. Y el verso 17 podría ser una o dos, no sean insensatos, por el contrario, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que nos tiene el pasaje para decir. Y quisiera que veamos algunas lecciones que tenemos para nuestra vida. La primera es que en el verso 15 dice que tenemos que prestarle atención con diligencia a cómo andamos. Ese andar es como, podríamos decir, el centro del pasaje, uno de los puntos centrales del pasaje, andar. Y andar es, ¿qué cosa es andar? Es la manera de vivir, ahí como se refiere, en sentido figurado. Uno a veces usa andar para moverse, ando caminando, ando en auto, ando en bicicleta, pero acá lo que está diciendo es andar a la manera de vivir, la manera de caminar en la vida. Si ustedes dan vuelta a la página para atrás, van a ver que ahí en Efesios capítulo 2, en Efesios usa varias veces la palabra andar, y la usa en este sentido, en la conducta, la manera de vivir, ese es el andar. En el capítulo 1 dice, en el 2, verso 1 dice, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, en otro tiempo ustedes andaban en delitos y pecados. La forma de vivir de ustedes, la conducta, su experiencia de vida era en delitos y pecados. En el verso 10 del capítulo 2 también dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que las hagamos, para que anduviésemos. Es la manera de vivir. De hecho, ese texto dice que el Señor tiene preparadas buenas obras para que nosotros, nuestra manera de vivir es una manera de buenas obras. La Biblia nos dice que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo celoso de buenas obras, deseoso que aproveche la oportunidad de hacerle un bien a las personas, a la familia de la fe y al incrédulo también. Pero andar se refiere a la manera de vivir. En el capítulo 4, el verso 1, ahí está Pablo, dice, yo pues preso en el Señor, y yo estoy prisionero. Mi radio de caminar físicamente son unos pocos metros cuadrados, pero dice, os ruego que andéis como es digno del Señor, de la vocación con que fuiste llamado. Él estaba prisionero, mucho no se podía mover, pero en la vida él seguía andando. Él seguía viviendo y haciendo, aún con las limitaciones físicas, la restricción espacial que tenía ahí. Y él los insta a los hermanos, ustedes tienen que vivir, la conducta de ustedes, el andar cristiano, tiene que ser cristiano, como es digno del Señor. El verso 17 del capítulo 4 también dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. O sea, la forma de vivir de ustedes no sea como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aún personas muy inteligentes, muy capaces, pero ciegos a las realidades espirituales y a los propósitos de Dios, andan en una mente vana, sin sustento y peso a ojos de Dios en lo que se refiere a propósito de vida y entendimiento de las realidades eternas y también de lo que es duradero y de lo que es temporal. Ahí en el mismo capítulo 5, en el verso 2 dice, andad en amor. Es decir, la manera de vivir la conducta caracterizada por el amor. Y en el verso 8, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y entonces el pasaje este nos va a decir, miren con diligencia cómo, y ahí está la conducta, la forma de vivir. Y esto es lo que nos llama el pasaje, que nosotros miremos nuestra manera como estamos viviendo.
Y nosotros, en nuestro andar, tiene una pequeña porción que es la que pasamos aquí adentro en este lugar, el domingo, a veces más bien el miércoles, alguna actividad. Pero nuestro andar es nuestro andar cotidiano, permanente en toda nuestra vida. Y ahí dice la palabra que hemos de poner el foco. Miren, con diligencia, cómo andar. Eso es otra cosa que dice allí el verso 15. Mirad con diligencia. Nos está diciendo, préstenle atención. Háganse una introspección, si quieren, una autoevaluación de cómo están viviendo. Ahí la expresión con diligencia lo que quiere decir es que el examen sea preciso, que nosotros nos miremos con precisión. ¿Recuerdan cuando Herodes le dice a los magos de Oriente que habían venido? Los llama en privado. Le dice, vayan y averigüen con diligencia dónde está el niño que yo quiero ir y verlo. Ya le habían dicho que era en Belén, pero él lo que quería era un detalle preciso. Él quería llegar al lugar, está en tal casa, es así, así se llaman los padres, es así chiquito, vas y lo encontrás. Entonces él iba, mandaba preciso, ¡tup! Y lo hacía matar. Y le dice a los magos, investiguen con diligencia. Busquen con precisión porque quiero algo así, finito. Con cuidado. Y esa es la manera en la que nosotros aquí, la palabra nos dice, miren cómo evalúan su vida, miren cómo andan, con precisión. Miren al detalle, no más o menos así a grosso modo, diciendo, bueno, no estoy en cualquiera, no soy de los peores. La palabra dice, miren con diligencia la manera en la que están viviendo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tal vez frenemos, o que sea un ejercicio continuo. ¿Cómo es nuestra vida, nuestro andar cristiano? Hay veces que hasta puede ser que estemos tan enrolados en muchas cosas que no haya tiempo de mirarse uno mismo y de evaluarse. A veces uno se evalúa para fin de año un poco más, ¿no? O uno se evalúa para el cumpleaños. ¿Quién tengo alrededor? Ya cumplí un pirulo más. Ya no quiero cumplir más pirulos. Me tiene cansado pirulo. Pero hay momentos en los cuales uno se evalúa un poco más. Pero la palabra nos llama a que uno sea una persona despierta en este sentido. Sobria. Y que uno mire con diligencia qué clase de vida está viviendo y cómo la está viviendo. Y luego el texto dice que hay dos maneras de vivir la vida, a ojos de Dios, como sabios o como necios. Saben que si uno mira el texto griego del cual se tradujo el Nuevo Testamento, la palabra sabio es sophoi. Miren que nosotros tenemos la palabra sofía o filosofía, que significa sabiduría. El nombre Sofía quiere decir eso. Y nosotros algunas palabras las armamos con ese sufijo sofía, que es sabiduría. Y acá dice que sabio es el sophoi. Y la palabra que se traduce necio es asophoi. O sea, sophoi, pero con una A adelante, que es un prefijo privativo, como cuando nosotros decimos normal, y anormal, que significa no normal. Acá está sophoi y asophoi. Y entonces lo que nos está diciendo es que las opciones que nosotros tenemos para vivir la vida son sabio o no sabio, sophoi o asophoi. Y es como que al nosotros mirarnos delante del Señor a la luz de la palabra, limpiando bien los lentes, aclarándonos la vista con la palabra de Dios para ver a la luz de la palabra de Dios, no a otras luces, a la luz de la palabra de Dios, cómo vivimos. Estas son las opciones que tenemos, sophoi o asophoi. O somos sabios o estamos viviendo como necios. Y entonces lo que nos va a decir este pasaje es que la sabiduría se trata de la conducta, de cómo vivimos, y que las opciones, si nosotros nos miramos con cuidado, es o que estamos viviendo sabiamente o que estamos viviendo como no sabios. Fíjense que a veces asociamos la sabiduría con el conocimiento meramente, y la sabiduría incluye el conocimiento. A veces vamos un paso más y decimos la sabiduría es saber aplicar el conocimiento, y eso está más cerca de la verdad completa, pero acá la Biblia nos dice que la sabiduría en la que Dios se enfoca es en cómo la vivimos, en cómo es nuestra conducta, cómo es realmente nuestra forma de vivir. Y ahí es donde hemos de ser sabios. Yo les leo un pasaje que está en Santiago, capítulo 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice Santiago 3:13.
Y no dice, bueno, a ver, argumente sabiamente o arme un discurso elocuente. Dice, ¿quién es el sabio? El que por la buena conducta y por las obras manifiesta que vive como sabio. Y eso es lo que el texto aquí en Efesios nos está diciendo. Miremos cómo andamos, miremos de qué se trata nuestra vida. No tanto cuánto conocimiento tenemos, no tanto qué aspecto de sabios tenemos, si sabemos muchos aforismos, si sabemos reflexiones profundas. El conocimiento es importante y el conocimiento bíblico es lo que Dios nos ha dado. Y la comprensión de la vida, la cosmovisión de toda nuestra manera de entender la vida, ajustada a la palabra de Dios es sabiduría, pero Dios no acepta con que nos quedemos ahí. Lo que nos dice acá la palabra es que es sabio el que vive sabio, no el que sabe cosas, ni siquiera el que sabe cómo resolver situaciones, sino el que en la vida las tiene así resueltas. El que vive como un sabio. Y ese es el pensamiento para nosotros. ¿Estoy viviendo sabiamente? Miren cómo andan. No si tienen la sana doctrina, aunque es importante, porque por supuesto si uno tiene una doctrina torcida, luego la vida sale torcida. Pero a veces los cristianos podemos tener la tentación de quedarnos en un paso. Esa extraña cosa tan antibíblica que a veces tenemos y que nos tienta de disociar la conducta del credo, ¿no? La manera en que vivimos de lo que sabemos no se supone que vivamos. Y la palabra nos dice, miren cómo andan. Y que la manera de vivir sea sabia. Y esto es una meta alcanzable, como todos aquellos mandamientos que la Biblia nos da. Meta alcanzable. Nosotros podemos, por la gracia de Dios, vivir como sabios. Aquí nos va a dar en este mismo pasaje un par de consejos que resumen a nivel grande cómo es la manera de vivir en sabiduría. El primero está ahí en el versículo 16, y es la cláusula que sigue, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Nuestra vida está hecha de tiempo, ¿no? Y la Biblia nos muestra que el tiempo se puede desaprovechar o perder de varias maneras, ¿no? Uno puede perder el tiempo dándole al ocio demasiado tiempo. Quizá a veces uno necesita, por supuesto, un descanso o distenderse de alguna manera. De vez en cuando en el año uno necesita unos días sin trabajar y si puede va a algún lugar diferente. Pero uno también puede excederse con eso, ¿no? Hoy tenemos al alcance de la mano tantas cosas para leer, tantas series y películas para mirar a disposición, tantas cosas para hacer, que no alcanza el tiempo físico del día, digamos. Pero también el tiempo se puede desaprovechar cuando uno hace cosas que son más serias, más productivas, más útiles, pero que están mal enfocadas a los ojos de Dios. Aquí la palabra dice aprovechando bien el tiempo. Es como dice en Colosenses capítulo 4, redimiendo el tiempo. La idea es que el tiempo lo tenemos que redimir. Vieron que la palabra redimir la usamos en un contexto teológico cristiano, de la redención en Cristo, que significa que Él nos compró, que nos liberó del mercado de esclavos. Esa es la idea. A veces en la vida más secular podemos decir, usamos la palabra redimir poco, ¿no? A veces redimimos los puntos de la tarjeta o los cupones que uno se ganó en algo y los redimís y cambiás 2.500 puntos por una remera o alguna cosa, pero no usamos mucho más. Pero significa eso, significa comprar. Y acá nos está diciendo, como dicen Colosenses también, que hay que redimir el tiempo, que uno tiene que pagar el precio del tiempo. Tenemos 24 horas, más que eso no tenemos por día, tenemos una cantidad asignada a dormir, una cantidad similar asignada a comer, no tanto para comer, no, un poco menos, pero tenemos que elegir lo que hacemos con ese tiempo. Y entonces uno tiene que pagar el precio de usar bien el tiempo. Y eso uno lo paga con tiempo. A veces el dinero puede ayudar un poco, o ciertas cosas pueden ayudar, pero en el fondo lo que uno hace es pagar el precio en tiempo, en decidir que uno usa el tiempo para una cosa y en ese momento se lo quita a otras cosas. El Señor quiere que nosotros decidamos a qué le vamos a dar la vida. Nuestra vida está hecha básicamente de tiempo y nuestras decisiones nos llevan a ver en qué lo ponemos. Y redimir el tiempo es decidir a qué le damos importancia y a qué le damos tiempo. Hay ocasiones y oportunidades en las cuales uno toma pequeñas decisiones, o a veces decisiones grandes, pero en momentos críticos, y eso marca el rumbo de la vida. Pero otras veces en las que uno compra el tiempo, es decir, uno decide en qué lo invierte al tiempo, de una manera más regular y más cotidiana, cuando uno va decidiendo qué cosas considera que son importantes para su vida, qué cosas uno le va a meter a su vida. Y aquí la Biblia nos dice, hemos de redimir el tiempo si queremos vivir sabiamente. No podemos hacer todo lo que quisiéramos y tal vez el sacrificio que Dios nos esté guiando a hacer sea
mejores elecciones de tiempo, de qué rumbo le damos a nuestra vida y en qué cosas las invertimos. Por eso dice aprovechando el tiempo, y luego dice la explicación porque los días son malos. Gálatas tiene un par de pasajes relacionados. Gálatas dice, por ejemplo, que Jesucristo dio su vida, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Lo que la Biblia nos muestra es que la realidad en la que estamos viviendo hoy es una realidad de días malos. Uno casi siempre piensa, esto es el peor momento, antes vivíamos mejor, pero es un ciclo que se repite. Normalmente uno ve que hay cosas mejores que antes y otras que son peores, pero la Biblia nos muestra que todo este periodo de existencia nuestra hasta que Cristo venga es en un mundo lleno de injusticia, en un sistema opuesto al Señor, y también en el cual tenemos nuestra propia carne. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo y tenemos el impulso propio de la carne, por eso tantas veces tenemos que confesar pecado al Señor y tenemos ese intento que nos lleva hacia el mal. Y Gálatas capítulo 5 nos dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne y se oponen entre sí de manera que no podemos hacer lo que queramos. Tenemos que, a conciencia, darle prioridad a la guía del Espíritu porque nuestra propia carne nos lleva en un camino contrario al Señor, no necesariamente a alguna perversión terrible. Pero nos lleva por el camino del egoísmo, por el camino de las cosas temporales, por el camino de la comodidad. Y Dios quiere llevarnos por el camino de las buenas obras, por el camino del crecimiento, de conocer a Dios. Y por eso vivimos en días malos. Y Pablo nos dice, estos son los días que nos toca vivir. Va a venir un día en el cual el Señor Jesucristo va a cumplir su promesa de establecer su reino milenial en la tierra. Los eventos escatológicos todavía no se han disparado. El primer evento que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. A partir de ahí, como Apocalipsis describe, a veces en figura, a veces más directamente, va a venir una serie de cataclismos que van a reconfigurar el mundo de una manera mucho más grande de la que se está reconfigurando ahora. Vieron que hay algunas guerras grandes, hay amenaza de guerra nuclear, y hay una potencia que dice, pero yo tengo bombas nucleares, y vieron que uno ve un video de un misil y cae un misil y te vuelve un edificio. Pero si te tira un misil nuclear, te desaparece la ciudad entera. Acá, si cayera una bomba nuclear, no sé, en Rosario, no queda Rosario, y nosotros acá tendremos una radiación que... Y hay países que tienen ese nivel de potencia bélica que lo pueden desatar. Y del otro lado le contestan, pero si ustedes atacan con un arma nuclear, la respuesta del otro lado va a ser devastadora. ¿Vieron cantidad de personas que se han tenido que ir? Miles y miles de refugiados que hay por la guerra. No solo del país que recibe el ataque, sino el país invasor también. Hay un montón de gente que no está de acuerdo y se ha ido. Mostraba las noticias esta semana, las colas de auto para irse de su país, y algunos, como no avanzaban, dejaron el auto y se fueron caminando, porque saben que si se quedan puede ser que los agarren para ir al frente de batalla. Pero cuando empiecen a ocurrir los eventos apocalípticos que están descritos, la manera en la que se va a reconfigurar el sistema mundial va a ser tal, incluso la cantidad de gente que va a morir en las primeras etapas de esos eventos va a ser tal, que la realidad como la conocemos va a cambiar. La iglesia va a estar con el Señor, y luego el Señor va a venir a establecer su reino en la tierra. En ese punto, cuando el Señor venga y se establezca su reino, apoye los pies en el monte de los olivos, ahí al oriente de Jerusalén, y establezca el reino y venga con los suyos a reinar, ahí las cosas van a ser diferentes, las reglas de juego van a ser distintas, hasta la restauración de la vida biológica y natural va a ser distinta durante un periodo de 1000 años antes del tiempo eterno. Pero mientras ocurre eso, los días son malos. Todo el sistema va en contra, nuestra carne va en contra, el mundo es nuestro enemigo, y nosotros venimos del mundo, estamos allí, amamos a las personas que nos rodean, tenemos familiares que no conocen al Señor, allí estamos, no nos tenemos que aislar. Pero tenemos que saber que tenemos que comprar el tiempo para usarlo bien, pagar el precio de elegir a qué le dedicamos nuestra vida, porque los días son malos, y eso va a hacer que nosotros tengamos una vida sabia, que andemos, como Dios dice, como sabios, que a la hora de la balanza, cuando el Señor nos traiga, pero también antes, cuando Dios nos vaya dando permanentemente palabras de aprobación y sentimientos de confirmación de que estamos caminando bien, vamos a ver que estamos caminando como sabios. Y el segundo consejo que nos da, aparte de aprovechar el tiempo, es el que está ahí en el versículo 17. No solo aprovechemos bien el tiempo con atención mirando, sino conozcamos la voluntad de Dios y no seamos insensatos. Quizás podríamos resumir la enseñanza de este sermón de hoy y de estos 3 versículos en esta frase. Andar en sabiduría es conocer la voluntad de Dios y llevarla a la práctica en todo el tiempo. Eso es ser un sabio a los ojos de Dios. Eso es andar en sabiduría.
conocer la voluntad de Dios, llevarla a la práctica todo el tiempo. Y eso va a hacer que nuestra vida sea vida de sabios, porque dice el verso 17, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Allí insensato se refiere no a una persona con bajo coeficiente intelectual, no a una persona no pensante, no a alguien que no le gusta el pensamiento crítico, a alguien que agacha la cabeza como el ganado y lo que le dicen hace. La Biblia jamás aprueba eso, y menos de los seguidores del Señor. Dios quiere que tengamos pensamiento crítico, que seamos reflexivos, pero el insensato es aquel que tiene falta de juicio y reflexión, teniendo en cuenta todas las variables que Dios le ha dado para hacer juicio. Por ejemplo, la Biblia llama insensato a un hombre que el Señor Jesús usó para dar una parábola, y le llama un rico insensato, un rico necio. No era un hombre tonto, era un hombre trabajador, era un hombre esforzado, un hombre inteligente y un hombre al que le fue bien, porque la cosecha le produjo tanto que quedó con una cantidad de riqueza. Ya era un hombre bien, pero le fue recontra bien. Y él se pregunta, ahí en Lucas 12 cuenta el Señor la parábola, ¿qué voy a hacer? Porque tanto me produjo mis cosechas, mis campos, que no tengo dónde guardar las cosas. Hoy nosotros no tenemos ese problema, primero porque no tenemos muchas cosechadoras y cosas para... Pero aparte, si nosotros nos va muy bien, enseguida los bancos están ávidos de decir, pero yo te tengo la plata y te voy a... Pero este hombre no tenía eso, entonces dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé, derribo los depósitos, los graneros, y en el mismo lugar los hago más grandes, y si esto tuviera el doble de tamaño, estoy fenómeno, porque guardo todo, ya hice los cálculos, y me voy a decir a mí mismo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos días, regocíjate, come, bebe, vive feliz, descansa. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto para quién será. Este es el necio aquí que la Biblia habla, no una persona tonta ni queda, sino una persona que no se ha dado cuenta que todo lo que vemos es temporal, que la verdadera riqueza es ser rico para con Dios. Así termina el Señor Jesús la parábola. Así como este hombre es todo aquel que es rico en el mundo, digamos, para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y esto es lo que la Biblia nos llama, no solo en el tema del dinero y la riqueza, sino de la manera de enfrentar nuestra vida, de aquello a lo que le damos valor y tiempo. Que nosotros podemos ser insensatos o podemos ser entendidos y hacedores de la voluntad de Dios. Y reflexionemos unos minutos más, ya para terminar. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La Biblia nos revela la voluntad de Dios. De hecho, aquí nos manda, sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y en realidad es un lindo mandamiento, porque uno quiere conocer lo que Dios quiere. Y cuando uno ama al Señor, y cuando uno ha visto qué bien que le va al que obedece al Señor, uno desea la voluntad del Señor y la ama. Y a veces el problema que se le presenta es, ¿cómo hago para conocer la voluntad del Señor? Y la voluntad del Señor nos muestra la Biblia que tiene un aspecto general y un aspecto particular. El aspecto general es aquel en que Dios tiene una voluntad establecida para todos nosotros. Hay algo que Dios siempre quiere y lo quiere para todos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. En 2 Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Perecer es morir. Pero aquí lo está hablando en el sentido de muerte espiritual y eterna. Dios no quiere que ninguno muera eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe que el ser humano nace ya por nacer en pecado, en una raza caída, aunque uno sea un bebito pequeño, de 8 meses, que esté aprendiendo a gatear, todos nosotros hemos pasado por esa etapa, pero uno trae la naturaleza pecaminosa. Y uno sabe que al ir creciendo y viviendo y tomando decisiones, uno muestra eso que uno tiene. Entonces la voluntad de Dios es que ninguno se quede en ese estado. Ahora la Biblia nos muestra que si uno no hace nada, uno sigue en ese estado de perecer, y uno va a ir a la condenación. Pero el deseo de Dios es que ninguno termine en ese estado. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Es el gran giro en la vida. ¿Vieron que a veces nuestras vidas tienen un giro? A veces son voluntarios, a veces involuntarios, a veces son felices, a veces son críticos y tristes porque algo golpeó la vida y la vida gira. Pero el cambio más grande y más rotundo, el más significativo y más existencial que puede dar la vida a una persona es cuando procede al arrepentimiento. Cuando ir caminando en contra de Dios y camino a la condenación, la persona se arrepiente y se vuelve hacia Dios.
Es una rendición total, es capitular delante de Dios, es darle las llaves de nuestro auto, de nuestra casa, de nuestra vida al Señor, porque uno reconoce que uno está enemistado y que uno está perdido y que uno está condenado. Y lo que Dios quiere para toda persona, lo cual Dios nos fuerza, Dios apela, Dios toca, Dios llama, Dios cautiva, Dios conquista, pero Dios nos fuerza a las personas a que procedan al arrepentimiento y crean en Él. Esa es su voluntad para todos. Ahora, cuando nosotros ya hemos conocido al Señor Jesucristo, cuando nos hemos vuelto a Él y hemos sido arrepentidos, lo que la Escritura nos sigue diciendo que Dios quiere es forjar en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, los que ya somos hijos de Dios, Dios tiene ese gran propósito de formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en mi entorno, que no puedo evitar, porque es quizá el entorno laboral, el entorno familiar, el entorno donde uno está, hay personas que me hacen a veces la situación tan difícil? ¿Por qué me ha dado vivir esto? Algunas cosas las podemos cambiar, otras cosas no las podemos cambiar. Y nosotros miramos al cielo y Dios nos dice, yo estoy en un plan, en un proyecto de forjar a Cristo en tu vida. Y muchas veces a través de relaciones difíciles, a través de eventos difíciles, de situaciones complicadas, que Cristo cincela nuestra vida y nuestro carácter y lo va formando al carácter de Cristo. Ese es su gran propósito. Y a veces a nosotros nos cuesta atravesar ciertas dificultades o dar ciertos pasos de fe, porque es posible que no recordemos que es el gran propósito que Dios tiene, que Dios está llevando a cabo con nosotros, forjar el carácter de Cristo en nosotros. Esto es parte de la voluntad general de Dios. Esto Dios lo quiere para vos, para mí, para todos. Que si no conocemos a Cristo, vengamos al arrepentimiento y que al haber sido reconciliados con Dios, Él forma en nosotros el carácter de Cristo. Imagínense, cada uno de nosotros tan parecido al Señor Jesucristo, que nuestra comunidad, nuestra comunión, nuestra manera de vivir, es una esfera, un adelanto del cielo, bien vivido, una esfera de amor, de fruto, de bendición. Eso el Señor quiere en cada uno de nosotros. También su palabra dice que su voluntad es la santificación. Dios quiere para todos nosotros que vivamos una vida cada vez más limpia. A veces el ser humano, y lo dice permanentemente la publicidad, se preocupa por ser feliz. Pero Dios quiere que nosotros seamos limpios, porque eso nos lleva a ser trascendentes y a la larga a ser felices y con una felicidad verdadera. Dios quiere que tengamos una vida limpia. Y si nosotros nos ensuciamos un poquito los pies, un poquito las manos, no podemos ser ignorantes de que estamos cumpliendo el gran propósito de Dios. Dios quiere que seamos santos. Ese es nuestro propósito. Ahora, en nuestra búsqueda de la voluntad particular, ¿qué es lo que Dios quiere para mí especialmente en esta decisión que tengo que tomar? Por ejemplo, nosotros en estos días hemos tenido que cambiar de casa. Conseguimos, gracias a Dios, una casa para alquilar un poco más grande. Pero antes de poder cambiarnos y alquilar, fuimos a ver 2 o 3 casas. Y también nos mostraban el alquiler cuesta tanto, así la casa, y uno tenía que tomar una decisión. Porque si entramos acá, vamos a estar un par de años acá. Y bueno, es un poco más grande, pero tiene este pro, tiene este contra. Y uno busca la dirección del Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que alquilar acá o no tengo que alquilar acá? Y uno busca la dirección del Señor entre las cosas pequeñas. ¿Tengo que hacer una torta? ¿Es el momento de ponerme a hacer una torta? ¿Tengo que comprar esto? ¿Tengo que invertir en aquello? ¿O tengo que...? ¿Cómo hago? ¿En qué voy a usar el tiempo? Se me ocurrió el ejemplo. Pero esas son las cosas en las cuales uno comienza a buscar la dirección de Dios. Y el Señor está dispuesto a proveer para nosotros dirección. Dios quiere que hasta en las cosas más pequeñas nosotros busquemos su dirección y su voluntad. No solo en las cosas que tuercen mucho el rumbo de nuestra vida, sino en nuestro caminar diario y permanente. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, la Biblia nos da 4 consejos que yo recogí. En las reuniones de los miércoles hace un tiempo que venimos estudiando algunos temas, y uno de los temas era cómo conocer la voluntad de Dios. Y allí se tocaban estos temas, yo solo los menciono. Si queremos conocer cómo entender la voluntad de Dios, tenemos que, en primer lugar, conocer la Biblia. La Biblia nos va mostrando el corazón de Dios. La Biblia nos muestra cómo al Señor le importan las cosas pequeñas, cómo el Señor recibía a los niños, cómo los niños pueden orar, cómo a uno le puede llevar al Señor cosas pequeñas,
y cosas grandes que el Señor ama, que en todas esas cosas nosotros le busquemos, para que Él nos dirija. Y nosotros tenemos que conocer la Escritura. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios en oración. No podemos tener una pequeña oración al principio, una pequeña oración al final del día, a veces para comer. Sí. Nosotros tenemos que tener vida de oración, y buscar al Señor y tener comunión con Él, y encerrarnos o apartarnos o lo que sea, para estar con el Señor. Siempre estamos con el Señor, pero hay una manera en la cual nosotros estamos más cerca del Señor cuando le buscamos en comunión y conocemos sus secretos, y Él nos habla de una manera personal y profunda. Y son una inyección de vida para la vida, los momentos de comunión con el Señor. No podemos conocer su voluntad si nosotros no tenemos tiempo con Dios. Un tercer consejo que la Biblia nos da es: vivamos la vida de pureza y santidad. Cuando uno vive y camina más cerca del Señor, el Señor abre la Escritura. Dios da a conocer su pacto y su voluntad a aquel que está cerca de Él. Y en cuarto lugar, busquemos también consejos sabios de los hermanos. Qué bendiciones tener hermanos que nos pueden también aconsejar bien. Y este es el llamado del Señor para nosotros, y es la lección que nos podemos llevar en esta mañana. Andar en sabiduría es conocer la voluntad de Dios y llevarla a la práctica en todo tiempo. Quiere el Señor que podamos nosotros ser personas sabias. A ojos del mundo puede ser que seamos unos locos, puede ser que seamos casos perdidos, puede ser que el mundo nos aborrezca porque primero lo aborreció a Él y considere que somos casos perdidos, pero delante del Señor nosotros cada vez caminamos más cerca a Él, nuestros pasos le pisan más los talones a Él, cada vez lo conocemos más y lo seguimos mejor, y buscamos la sabiduría y conocerla y usar bien nuestro tiempo. Y al margen de si tenemos erudición o elocuencia o mucho conocimiento, todo aquello que Dios nos da y nos va dando se traduce en nuestra vida y vivimos como sabios, porque eso es lo que el Señor quiere, personas que sean sabias por cómo viven. Oremos y pidamos esto al Señor y nos despidamos de esta reunión clamando al Señor con la disposición de obedecerla y pidiéndole también que nos guíe a poner esto en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido de comunión, de adoración, de cantar alabanzas, de presentarnos en tu presencia, de escuchar tu palabra, de tener comunión unos con otros. Y ahora te queremos pedir sabiduría para poder llevar a la práctica esta palabra, para poder entender y obedecer, para que seamos sabios vividores, no tanto conocedores o habladores, sino que verdaderamente nuestra vida sea una vida sabia. Que seamos sabios porque nuestra conducta es como tú quieres, porque vivimos bien, y bien en el sentido en que tú lo ves. Queremos tener sana doctrina, queremos tener conocimiento profundo, pero eso no sirve si por tu Espíritu no lo llevamos a la práctica. Permite, Señor, que nuestra vida esté orientada a la manera que tú quieres, Señor. Que seamos guiados y bendecidos. Que también tú bendigas nuestra iglesia, que nos bendigas corporativamente, como familia de la fe, para servirte mejor, para también enfocar nuestro caminar como congregación de una manera sabia. Nos ponemos en tus manos, rogando tu bendición a cada uno de nosotros, a nuestras familias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Ya terminada la reunión así.